Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos, bienvenidos a este su programa Viva la Música. Viva la Música en este día 24 de mayo. Pues no sabemos si va a llover o no va a llover, pero por si las moscas, quédese en su casa, descanse, repose, no se inquiete. Es posible que llueva en esta zona norte del Valle de México, pero la naturaleza no tiene palabra de honor. Vamos a esperar a ver qué pasa. También hubo quien pronosticó fríos en la noche, en fin. Tantas cosas que se presentan. Les quiero hacer una atenta invitación para que el día de mañana, mañana no es mañana, es dentro de una semana exactamente, el próximo 31 de mayo, nos acompañen, o más bien acompañen a los organizadores del Festival Arte y Raíces que se va a llevar a cabo en San Mateo Iztacalco. San Mateo Iztacalco los espera para que compartan con ellos, pues este Festival Arte y Raíces, que tendrá cosas muy interesantes. Va a haber talleres de alfarería, va a haber cuentacuentos, va a haber música, va a haber ballet folclórico, danzones, en fin, toda una gama de eventos que van a convertir estos 3 días de festival en toda una maravilla. Esto va a ser el 31 de mayo, el viernes 31 de mayo, sábado 1 de junio y domingo 2 de junio de este año. Ahí los estamos invitando para que, pues lleguen ustedes a San Mateo Iztacalco y sean testigos de este Festival Arte y Raíces. Festival Arte y Raíces. Vamos a empezar nuestro programa con un tema del grupo al que vamos a dedicar todo el programa. Los Doors, The Doors. Vamos a iniciar con uno de sus más grandes éxitos, Light My Fire. Para todos ustedes aquí en Viva la Música de Radio Fusión. True. Know that I would be a liar if I were to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Yeah.
through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. I just said the night off. Oh, yeah. Know that you will be untrue. Know that I will be a lie. You know what to say to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on 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 fire. Oh, yeah. Pues bien, esto fue Light My Fire con The Doors, un concierto celebrado allá en Europa en 1968. Y bueno, pues hoy hemos querido dedicar este programa de Viva la Música a los Doors, un grupo polémico comandado por Jim Morrison, su vocalista, quien durante muchos años en los cuales estuvo en el estrellato, pues protagonizó ciertos escándalos. Su música era reconocida en todo el mundo. Fue una música que tenía unos toques muy especiales que la hacían sumamente agradable y era del gusto de la juventud allá en la década de los 60s. The Doors. Vamos a escuchar otro tema musical con ellos. Vamos a escuchar Ámala locamente, Love Her Madly, para ustedes con The Doors. Like she did once.
Pues este era el talento de Jim Morrison, y esas escenas que acabamos de ver era sobre lo que les hablaba yo inicialmente. Muchas veces Jim Morrison fue sacado por la fuerza pública por lo que decía en sus canciones, no porque la letra original fuera así, sino porque él le componía a lo que él mismo había hecho, alteraba la letra, y eran cosas que, bueno, pues a las personas de los lugares donde se presentaba no les agradaban. Jim Morrison varias ocasiones llegó bastante mal a sus conciertos, se dice que llegaba drogado, en fin, pero era todo un ídolo. Jim Morrison, lo que hacía y el ejemplo que daba era lo que mucha gente le criticaba, el hecho de que tuviera esa conducta a veces agresiva, a veces pasiva. Y bueno, pues sus discos, fuera lo que fuera Jim Morrison, se vendían por millones. Jim Morrison y los Doors tenían algo que atraía la venta de su música. Muchas veces se especuló con que podrían venir a México los Beatles en aquellos años. Era 1968-69 cuando se llegó a especular que podrían venir los Doors a México. Pero ¿quién tendría la capacidad económica para traer a los Doors? Recordemos que en aquellos años, pues los pesos eran pesos y los dólares eran dólares. Y en aquellos años, pues el hecho de pensar que fueran a venir los Doors a México tenía sus dudas. También se llegó a pensar que solamente había una organización que los podría traer, que podría desembolsar la cantidad que fuera necesaria para que vinieran. Y ellos eran los Castro. Recordemos que los Castro, los hermanos Castro, llegaron a México con muy buen dinero. Los hermanos Castro salieron de nuestro país y se fueron a trabajar a Las Vegas, Nevada. Ahí conocieron a muchísima gente. Ellos, como grupo mexicano, grupo latino, actuaban en Las Vegas. Ahí estuvo Benito Castro, que es comediante. Ahí estuvo Gualberto Castro y sus hermanos. Ellos tocaban y cantaban allá en Las Vegas, Nevada. Y allá hicieron excelentes relaciones con muchísimos de los artistas que después ellos mismos trajeron, incluyendo a los Doors. Sí, los Doors estuvieron en México, estuvieron por espacio de 5 días, y bueno, fue todo un acontecimiento musical. Yo en aquellos años tenía 17, imagínense, la euforia que se sentía, todos los amigos y todos queríamos ir a ver a los Doors actuar, pero el costo del boleto era muy elevado, traer a los Doors a México representaría una erogación de más de $40,000 para quien los trajera. Y solamente los hermanos Castro podían hacer esa inversión. Vamos a escuchar a continuación otro tema de los hermanos Castro. Love Me Two Times, con The Doors. Para todos ustedes aquí en Viva la Música. Love me 2 times.
Love me one time, babe. Could not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. But love me two time, girl. Last week, I'll do the week. Love me two time, I'm gone away. Love me two time, babe. Love me twice today. Love me two time, babe. I'm gone away. Love me two time, yeah. What for tomorrow? What's just for today? Love me two time, I'm gone away. Love me two time, gone away. Love me two times, I'm gone away. Bien, pues esto fue Ámame dos veces, Love Me Two Times, con The Doors. También tenemos que recordar que en esta época, en 1968-69, bueno, pues el 1968 había sido un año muy difícil para México. Acababa de pasar el problema del 68, 2 de octubre, no se olvida, todavía se recuerda ese acontecimiento que llenó de sangre la Plaza de las Tres Culturas y otras partes de la Ciudad de México. La muerte de muchos estudiantes y civiles también que fueron asesinados. Y a la par, bueno, pues la moralina de las santas conciencias. Pero vayamos por partes. En 1968 se había llevado a cabo, se dio el 2 de octubre la matanza de Tlatelolco. Posteriormente a eso, después de toda esa situación tan difícil, el gobierno de Díaz Ordaz continuó con su vida normal, como si nada hubiera pasado, y se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos del 68. El mundo, bueno, pues recibió una imagen totalmente distorsionada de México, no la realidad. Y junto con ello, bueno, pues las cosas parecía que no iban a salir bien, pero salieron aparentemente bien. Se hizo la celebración de los Juegos Olímpicos y se llegó el año de 1969. 1969, bueno, pues seguía gobernando Gustavo Díaz Ordaz y el regente de la Ciudad de México era el señor Ernesto P. Uruchurtu. Uruchurtu era una persona extremadamente falsa. Se los voy a decir, extremadamente falsa. Hubo cosas que él prohibió precisamente en aquella época por considerarlas inmorales o peligrosas para la educación de los jóvenes mexicanos. Seguramente a él no le gustaba la música y bueno, pues por eso se dio esta situación. Y 1969 fue exactamente el año en que Javier Olmos y Javier Castro se dieron a la tarea de hacer los contratos respectivos para traer a los Doors a México. La cuota, bueno, la cantidad que pagaron se dice que fue en un promedio entre 20 y 40 mil dólares por 4 fechas que otorgaron los Doors, porque también se llegó a rumorar que Jim Morrison quería ir a Huautla, Oaxaca, a saborear los hongos alucinógenos de la sacerdotisa María Sabina. Eso y más cosas se dijeron.
Hubo gentes que estuvieron totalmente en contra de que fueran a venir los Doors. Las santas conciencias, ya saben ustedes que siempre se oponen a todo lo que pues no esté de acuerdo a sus ideas. Y así fue como, pese a todo, pese a Uruchurtu, pese a las santas conciencias, pese a lo que decían los periódicos, los Doors aceptaron venir a México el 28, para actuar el 28, el 29, el 30 y el 1 de julio en la Ciudad de México. La cosa era dónde iban a actuar. Los Doors aceptaron presentarse en un club llamado El Fórum, que estaba ahí exactamente en la avenida Insurgentes. Aquí en México se le conocía como el Fórum de los Hermanos Castro. Un lugar muy exclusivo, era una especie como de club para gente que tenía la posibilidad de ir a gastarse sus miles de pesos a ese lugar. Y así fue como el grupo The Doors llegó a México y se presentó en el Fórum. Pero vamos a ver un testimonio que hay en video que narra a detalle cómo fue la visita y los conciertos de los Doors a México, allá en 1969. ...1969... México. En plena gira internacional del álbum The Soft Parade, el promotor Mario Olmos hizo una propuesta a The Doors que sonaba demasiado tentadora: venir a tocar a México a la Plaza de Toros. No una, ni dos, ni tres, sino 4 fechas en uno de los recintos más grandes de la Ciudad de México. Oferta a la que la banda accedió. Con The Doors programados para venir a tocar estos conciertos masivos, parecía que nada podía salir mal. O eso se suponía cuando los promotores de la gira tenían todo listo. Solo tenían que acudir a las oficinas de gobierno, pues ante el trato hecho y los Doors confirmados, solo faltaba lo que en teoría era lo más sencillo: la firma del regente de hierro, el encargado de otorgar los permisos. Y al hablar del regente de hierro, hablamos del mismísimo Ernesto Uruchurtu. Sí, el mismo que impidió que los Beatles vinieran a México en 1965. Según Carlos Monsiváis, cuando llegó la hora de establecer la firma, Uruchurtu improvisó un viaje para no estar presente, por lo que los conciertos fueron reprogramados y posteriormente cancelados al no tener respuesta concreta del mandatario. Pero, ¿qué era lo que en realidad impedía los conciertos de The Doors en México? El gobierno de Díaz Ordaz impidió el concierto. El solo anuncio de su presentación previno al gobierno mexicano. Había pasado menos de un año de la represión estudiantil del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y desde entonces se había prohibido cualquier concentración juvenil, por lo que llevar a The Doors a la Plaza de Toros era algo que el gobierno no iba a permitir. Ante el golpe anímico, Javier Olmos y Javier Castro, dueño de un club nocturno llamado The Forum, se entrevistaron y convencieron con $20,000 a Bill Sirons, manager de The Doors, para que la banda tocara ante menos espectadores en la Ciudad de México durante 4 noches, 28, 29, 30 y 1 de julio de 1969. De entrada, los integrantes de la banda no estaban muy convencidos de venir. Se pusieron furiosos. No obstante, aceptaron venir con la condición de que, a pesar de los conciertos en The Forum, tocaran también en un lugar más grande como en el Auditorio Nacional. Cosa que entre comillas les dijeron que sí, pero que tampoco ocurrió. Así que en un pequeño club privado ubicado en la Colonia del Valle, en la esquina de la Avenida Insurgente Sur y la calle de Ameyalco, aparece un cartel negro con la figura de Jim Morrison. El cartel anunciaba nada menos que 4 fechas de conciertos del grupo en aquel local con capacidad para 1,000 personas. Ese lugar, como ya lo mencionamos, era el Club Forum. El concierto no era precisamente para los fans de The Doors. Entre las cosas que sucedieron, los boletos eran muy caros, la gente no iba a poder pagarlos,
El contrato para The Doors era pagarles 5,000 pesos la noche, y consiguieron que un amigo les prestara 20,000 para poder pagar por adelantado a la banda. Cerrado el trato, publicaron un anuncio a plana completa en el diario vespertino Últimas Noticias del Excelsior para promover la presentación de la banda. Al llegar los Doors al país ocurrieron más y más cosas. En la sala de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esperaron a Jim Morrison sin reconocerlo con barba. O también otros encargados confundieron a Dorothy, la esposa de Ray Manzarek, con Yoko Ono. Un caos en pocas palabras. A pesar de esto, The Doors llegó con buena disposición, precedido solo de los conciertos de 3 bandas. Los Animals con Eric Burdon a la cabeza, The Byrds y Union Gap, de modo que la visita de Morrison y su banda levantó altas expectativas que solo pudieron cumplir quienes tuvieron el dinero suficiente para pagar el alto costo de la reservación en el lugar. El Forum era un lugar caro y exclusivo, a donde la gente iba enfundada en trajes y vestidos de noche. Los Juniors, como solían llamarse en esos tiempos, era el público que asistió a los conciertos. Había solo ñoños y niños ricos en la presentación, recuerda Esteban, un joven que tuvo que pagar todo el dinero de su renta para poder ver a sus ídolos. Esteban aquel día dice que pagó 700 pesos para reservar con anticipación el lugar, que incluía la cena. Al mismo al que casi no lo dejan pasar por no llevar corbata. Solo imagínense en dónde terminaron tocando los Doors. Aún así el concierto fue excelente. En esa primera fecha Jim Morrison traía un paliacate mexicano al cuello y bebía cerveza. A pesar de tantos problemas y percances, llegó el momento y se hizo la oscuridad. Robbie Krieger, Ray Manzarek, John Densmore y Jim Morrison aparecieron. Conforme el concierto se iba desarrollando, se iban transmutando en asombro, disgusto no confesado, irritación y finalmente decepción a nivel de fraude, ya que ellos no esperaban esto. A pesar de todos los percances y de las primeras impresiones no muy gratas, la banda se desarrolló con profesionalismo y ofrecieron 4 shows memorables que sin duda ninguno de los asistentes podría olvidar. Que el presidente Díaz Ordaz no quisiera The Doors frente a un público masivo no impidió que su hijo, Alfredo Díaz Ordaz, quien se decía rockero y músico, fumara marihuana con Jim Morrison en la residencia oficial de Los Pinos. Es una anécdota no comprobada que, sin embargo, ha acompañado a la historia de la familia Díaz Ordaz desde entonces. La historia cuenta que Alfredo Díaz Ordaz ofreció una fiesta privada en Los Pinos, en la cual estaban los integrantes de The Doors. La fiesta tenía otras connotaciones y mientras Alfredo Díaz Ordaz y Jim Morrison fumaban marihuana, apareció el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Ante el enojo y la mirada del presidente, pidió una explicación a su hijo. Sacó a los rockeros de la casa y Alfredo falleció en 1993. Nunca confirmó ni rechazó la versión. Sin embargo, existen artículos que narran a detalle aquel encuentro inesperado entre Jim Morrison y Gustavo Díaz Ordaz. Saliendo del tema de la fiesta, durante los 5 días que Morrison y la banda estuvieron en México, Alfredo Díaz Ordaz estuvo con ellos y hasta les sirvió de guía turística durante su visita. Visitaron la zona arqueológica de Teotihuacán, el mercado de la Lagunilla y la emblemática Plaza Garibaldi, donde sin duda es conocida por los mariachis. Durante la estancia de The Doors en México hubo sin duda huidas nocturnas. Al final de los conciertos, Morrison, Manzarek, Krieger y Densmore, acompañados de su equipo, huían hacia otros bares de la Ciudad de México. El Terraza Casino fue uno de ellos. Allí tocaban todas las noches el músico Javier Batis y su banda, y todos los días llegaba Jim Morrison para escucharlo. Batis dice que eran amigos y se conocían desde 1967, en un lugar llamado Whiskey a Go Go en Hollywood. Él cita que en ese tiempo todos eran iguales.
Las superestrellas eran otras en esos tiempos y los músicos eran músicos y nada más. Con estas reuniones posteriores en la Ciudad de México se dice que un día Morrison llegó demasiado borracho a la presentación del día siguiente. También tuvieron una entrevista con Francisco Aguirre, dueño del Canal 13, el que calificó como subversivas las presentaciones de la banda. De aquella visita que está por cumplir 50 años, Manzarek dijo en una entrevista con el periódico Milenio en 2009, las autoridades tenían miedo de que los jóvenes se reunieran en la Plaza de Toros. Pensaban que iba a haber una revolución, pero la única revolución que los Doors podían generar era de amor, de inteligencia y de pasión. En el 2009, The Doors, sin Jim Morrison, estaban en la capital para presentarse, ahora sí, en la Plaza México con un lleno total. Frente al público de la Ciudad de México, Manzarek expresaba que después de 40 años, por fin estaban felices. Por fin, estaban en la Plaza de Toros, México. Suscríbete aquí abajo para que sigamos creciendo, ayúdanos con tu comentario, ayúdanos compartiéndolo y Bien, pues estos fueron los acontecimientos que rodearon la visita de The Doors a México. Todo un acontecimiento, como se menciona, y bueno, pues fue algo que causó revuelo entre los amantes de la música de aquella época, de aquel entonces. Los Doors en México, aunque, como ya lo vimos, pues muy pocos fueron los que pudieron asistir a tal evento. Y bueno, amigos, ¿qué horas son exactamente? 6:37. Bueno, pues para finalizar este programa, les vamos a presentar otro tema musical. The Doors, People Are Strange, para ustedes. Mi amor. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Alright, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no
Bien, pues esto fue Gente Extraña, People Are Strange, con The Doors. Y bueno, vamos a cerrar nuestro programa de Viva la Música con otro tema de The Doors. En este programa en el cual hemos recordado cuándo, cómo y dónde se presentaron en México los Doors. Todo un acontecimiento. ¿Cuántos no hubiéramos ido a la Plaza México, a la Plaza de Toros, a ver ese concierto? Pero así es esto, ni hablar. Yo los invito para que nos acompañen a continuación con el programa Aleatorio. No se despeguen de Radio Fusión. A vast, radiant beach and cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children smug in the woolly cotton grains of infancy. The music and voices are all around us. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. We'll meet again. Oh, tell me where your freedom lies. The streets are fields that never die. Deliver